Buenas tardes, es un gusto recibirlos para esta quinta conferencia del ciclo México 500, preparada, organizada, impulsada por la Coordinación de Difusión Cultural y el Instituto de Investigaciones Filológicas, en conjunción con el Seminario de Estudios para la Descolonización de México y la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Núñez. Hoy tenemos la ponencia del doctor Gerardo Ramírez Vidal, quien es investigador titular B con SNI2 en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Él va a hablar sobre la derrota de la palabra y la conquista. Él, como especialista en retórica, ha dirigido proyectos de investigación desde 1995, ha impartido cursos y conferencias de licenciatura, los cursos y de posgrado, tanto en México como en países extranjeros. Sus temas, sus líneas de investigación están centrados en la Grecia antigua, en la retórica, en la sofística. También aborda desde hace más de 2 décadas el discurso colonialista en la Nueva España. Estudia de manera especial a nuestro Ignacio Manuel Altamirano como rétor mexicano decimonónico. Tiene muchas publicaciones, mencionaré solamente las que están relacionadas con el Seminario de Estudios para la Descolonización de México. El primero fue en el Boletín Chicomostox, un artículo sobre la falsa historia del retorno de los dioses. También publicó ahí Fray Diego de Valadez y los indios, la proclama de la independencia de México en 1642 y el indigenismo de Guillén de Lampart, y el arte de la memoria en la retórica cristiana de Fray Diego de Valadez. Él nos va a presentar hoy esta interesante ponencia que preparó especialmente para este ciclo. Tendremos oportunidad de preguntas y respuestas, y al final de la sesión habrá un breve intercambio entre Dolores González Casanova y Paloma Guardia Montoya sobre el recinto Rubén Bonifaz Nuño, para que todos los asistentes a este ciclo de conferencias lo conozcan, sepan dónde estar y sepan que está a su disposición para labores de investigación y también para visitas. Entonces, por favor, doctor Gerardo Ramírez Vidal, miembro fundador, integrante importante del Seminario para la Descolonización de México. Por favor, lo Muchas esperamos. gracias. Lo Muchas gracias, escuchamos Lilian. con gusto. Sí, muchísimas gracias a la doctora Lilian por la presentación y a quienes están aquí presentes. Voy a empezar sin más la lectura debido al volumen del trabajo, pues voy a empezar de inmediato para terminar a tiempo. Lo he dividido en 4 partes. Este texto que voy a leer, el primero es: solo las piedras dicen la verdad. En una entrevista hecha a Rubén Bonifaz Nuño, que apareció publicada en la jornada semanal del 10 de septiembre de 2000, con el título de El dueño de su lenguaje, el entrevistador Marco Antonio Campos señala con mucha claridad: Bonifaz considera que todo está por decirse e interpretarse, pero para hacer una exégesis seria se debe confiar solo en lo auténticamente prehispánico. Juzga que esto se halla muy poco en los textos de prosa y poesía que los misioneros ordenaron transcribir, y mucho más en los signos de las piedras. Para el maestro no había duda: lo auténticamente prehispánico está en las piedras y muy poco en los textos alfabéticos, sea en náhuatl o en español. En esa entrevista, Bonifaz Nuño cuenta que, ya en edad preparatoriana, tuvo un contacto directo con las piedras en el Museo Nacional y rememora que algunos años después, en los 50, dice, entre comillas, seguí yendo al museo
y empecé a preguntarle a las piedras qué eran, pero en ese tiempo, lamentablemente, no me contestaron. Dice, es una experiencia que imagino todo mexicano hemos tenido. ¿Qué me dice esta piedra?, nos preguntamos. Bonifaz tuvo el interés y la inteligencia de ir más allá y lograr que las piedras le hablaran, y las respuestas recibidas las encontramos en sus libros. En su libro Hombres y Serpientes, Iconografía Olmeca, publicado en 1989, afirma que las obras pétreas de nuestros antepasados, entre comillas, son la lengua de su boca, el sentido de sus dioses hoy anónimos, el testimonio de sus combates contra el olvido, la voz permanente que crearon para derrotar el silencio que sabían y temían quizá que habría de sobrevenirles. Termina la cita. Pero además, él pensaba que las imágenes no a todos hablan. Los únicos capaces de recibir los mensajes somos los mexicanos, nadie más, por lo que rechazaba de plano todo lo que dijeran estudiosos de otras latitudes sobre esas piedras. En el libro mencionado, Bonifaz Nuño afirma que esos intérpretes modernos, al intentar entender esas piedras, dice, no han hecho sino descaminar, por explicables razones, la indagación de la verdad. Venidos de un mundo por completo distinto, el de la cultura occidental, han aplicado sus normas a un objeto de reflexión que les es enteramente ajeno, abrumados por el bagaje de su propia cultura, que en el fondo estiman como la única portadora de los altos valores, obrando igual que los bárbaros españoles lo habían hecho en su hora funesta, emplearon las normas occidentales al procurar interpretar lo que nos pertenece y que por esencia les resulta oscuro y lejano. En cuanto a los textos escritos en náhuatl por autores indígenas, el maestro los consideraba poco dignos de crédito. No concuerdan las imágenes quejumbrosas y lacrimosas de los personajes retratados en esos textos con aquellos capitanes educados para el valor y el sacrificio. Por ello afirma en la entrevista mencionada lo siguiente: nadie puede educarse para capitán y decir, solamente venimos a sufrir, solamente venimos a llorar. Lo que en verdad dirían ellos es esto: solamente venimos a conquistar, solamente venimos a vencer. Los hechos históricos demuestran que era esta la doctrina que los aztecas seguían, no la de la tristeza y la inutilidad de quien no sirve para nada y solo viene a sufrir, sino la de quien sirve para todo y quiere dominar el mundo. Eso dice el maestro Bonifaz Nuño. Otro ejemplo de lo anterior se encuentra en la estupenda conferencia de Luis Barjau de la semana pasada, en donde muestra la vida y la formación guerrera del capitán Moctezuma, de sus proezas en la guerra y de su ascensión al poder supremo gracias a su valor y a sus grandes méritos militares. Poco compagina ese hombre virtuoso, valeroso y arrogante con una persona melancólica, cobarde y pusilánime con que lo pintaron los cronistas españoles. Es un caso patente de manipulación de la verdad histórica. En Chicomostoc de 1994, publiqué un breve artículo intitulado Sobre la falsa historia del retorno de los dioses, donde pretendí demostrar, basándome en los propios textos de los conquistadores, el desprecio que los mexicas sentían por ellos. Nuestros antepasados valerosos y orgullosos fueron convertidos en homúnculi, como los llamó Juan Ginés de Sepúlveda, para rebajarles su humanidad. Los ejemplos pueden multiplicarse, pero lo grave de todo ello, señala Bonifaz en la mencionada entrevista, lo siguiente: por nuestra historia de pueblo conquistado, estamos obligados a tener una cultura impuesta que dista mucho de lo que fue la nuestra. Mi cultura no está en la Venus de Milo, sino en la mal llamada Coatlicue, la que siempre que la veo me habla en mi idioma y me dice lo que soy. Puedo decirle que ahora, a los 76
años no puedo ver a Grecia y a Roma sino como modelos extranjeros. Así, Bonifaz Nuño utiliza la expresión nuestra cultura para referirse a la indígena, pues él se consideraba a sí mismo indio. Y yo también creo que todos los mexicanos de Sonora a Yucatán somos indios, porque todos los mexicanos provenimos de una madre india violada y abandonada a su suerte, pero también de una raza de indios cuyo temple bien retrata un episodio del asedio de México, Tenochtitlan, que al maestro le gustaba contar, y dice así: canal de por medio están indios y españoles. Hernán Cortés grita a los indios: quiero hablar con uno de sus grandes señores. Y uno de los nuestros responde: puedes hablar con quien quieras, todos somos grandes señores. A pesar de lo anterior, el maestro no rechaza todo texto escrito, deja una rendija. Hay algunos textos que dicen la verdad, pero esos textos son los que no se entienden. Se refiere específicamente a los 20 himnos sacros recogidos por Fray Bernardino de Sahagún, quien no logró entenderlos cuando se cantaban, a pesar de ser el mayor conocedor de la lengua mexicana. Hoy por hoy nadie lograría entenderlos en la estructura alfabética en que fueron transcritos. Afirma Bonifaz en la entrevista, entre comillas, por eso, al leer ahora los himnos y no entenderlos, tengo la confianza de que son auténticos. Pero hay otro texto que el maestro consideraba auténtico y que sí puede entenderse, la Histoire du Mexique, que es la traducción al francés de un texto español escrito hacia 1546, probablemente por el franciscano Fray Andrés de Olmos. Fue con base en ese texto que nuestro poeta escribió Cuentos de los Abuelos, publicados por la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué el contenido de la Histoire du Mexique es auténtico? La respuesta es simple, porque coincide con las imágenes de las piedras. Es allí donde se abre una rendija para considerar auténticos los textos escritos. Entre comillas, los textos escritos debían verse con mucho cuidado para encontrar cosas verdaderas entre un cúmulo sin fin de mentiras, y que esas cosas verdaderas de los textos podían compararse con lo expresado por las piedras. Termina la cita. Según los estudiosos modernos, entre ellos el renombrado Jacques Sustel, para la recta interpretación de las imágenes plásticas deben estas concordar con los textos. Para nuestro maestro es lo contrario. Siendo las piedras anteriores a la conquista y no estando contaminadas, en ellas está, entre comillas, el único testimonio indudable de cuanto en realidad fueron. En ellas, pues, se encontrará la verdad. Termina la cita. En cambio, continúa. Dice, los textos tengo para mí que todos pueden ser considerados falsos, en tanto que no sean reiteradamente confirmados por la existencia de testimonios plásticos que demuestren su veracidad. Termina. De este modo, deberían considerarse falsos no solo los textos escritos por los españoles, sino también aquellos redactados por los propios indios, quienes contaban solo fábulas, tanto de manera oral como escrita. El maestro ofrece pruebas testimoniales suficientes de lo que afirma. 2. La derrota de la palabra. Los planteamientos de Rubén Bonifaz Nuño subrayan la imposición por parte de los vencedores de una narrativa histórica y una imagen manipuladas de las cosas de los indios vencidos. El maestro se refiere tanto a los escritos engañosos de los evangelizadores como a las interpretaciones de los estudiosos modernos que han reproducido y propagado esa imagen y esa historia denigrantes con la finalidad de imponer la cultura europea sobre la nuestra, pero no con el propósito de reivindicar nuestro pasado. El instrumento por excelencia de manipulación es el lenguaje. Su uso eficaz, retórico, da a los hombres el poder de someter a los enemigos y alterar la verdad de los hechos. Eso es lo que sucedió en la conquista de México. Para explicar lo anterior, voy a referirme a uno de esos estudiosos modernos, a Tzvetan Todorov, un lingüista francés de origen búlgaro. Luego de haber dedicado sus esfuerzos, este estudioso, a la crítica literaria y a la difusión del formalismo ruso, sus intereses se orientaron a reflexionar sobre la alteridad,
en particular a entender las relaciones semióticas y comunicativas entre nosotros y ellos. En 1982 publica una obra memorable, La conquista de América, la cuestión del otro. Ahí observa, apoyado en abundantes citas de obras del siglo XVI, los diversos comportamientos de los principales actores en la conquista de México, sobre todo Moctezuma y Cortés, personajes que se comportaron de manera muy por entero diferente en su actitud ante los signos. Ambos, Moctezuma y Cortés, son representantes de dos culturas muy desarrolladas en la interpretación de los signos y en la comunicación, pero difieren notablemente en el modo en que proceden. Las culturas autóctonas de México tienen como marco todo un mundo ordenado y cíclico, que no solo permite saber con exactitud los acontecimientos del pasado, sino que también les permite predecir el futuro, para lo que cuentan incluso con adivinos profesionales. Entre comillas, todo es previsible y por lo tanto todo está previsto, afirma Todorov. Lo anterior no impide que los antiguos habitantes de México hubieran desarrollado formas eficientes de recolección de información. Tenían los mexicas un entero conocimiento de lo que sucedía dentro de sus dominios y en la periferia. Por eso estaban enterados con exactitud desde un principio de la llegada de los españoles a la costa del Golfo de México y de todos sus movimientos hasta su llegada al altiplano central de México. Sin embargo, en la comunicación resultaron por completo inferiores a los españoles. No quiere decir lo anterior que los indios tuvieran incompetencias en cuanto a la comunicación. Muy por el contrario, tenían una enorme estima por la palabra y el poder individual y colectivo que ostentaban dependía necesariamente de ella. Por ello, su educación discursiva empezaba desde la infancia, continuaba en la escuela y era un elemento inseparable en las relaciones cotidianas y políticas. Todorov dice adecuadamente, el Calmecac es efectivamente una escuela de interpretación y de habla, de retórica y de hermenéutica. Se toman todas las disposiciones necesarias para que los alumnos hablen con elegancia y sean buenos intérpretes. Eso dice Todorov. Para decirlo de manera breve, digo yo, no eran inferiores a los griegos y romanos en cuanto al cuidado de la elocuencia y a la enseñanza de la oratoria. Sin embargo, su comunicación era diferente a la europea, como trataré de explicar enseguida. Bonifaz Nuño observa diferencias entre europeos e indios cuando dice que en la cultura occidental, por influencia de judíos, griegos y romanos, se creó el hombre para dominar la naturaleza. En el pensamiento mexica, los hombres están en alianza con la naturaleza y aún llegan a ser ella. Por su parte, Todorov observa la dependencia del individuo frente a la comunidad. La sociedad es la que decide la suerte del individuo, que no debe entenderse en el sentido en que habitualmente se entiende esa palabra. Dice Todorov, el individuo no representa en sí mismo una totalidad social, sino que solo es el elemento constitutivo de esa otra totalidad, la colectividad. Por ello, señala Todorov, no sería forzado identificar dos grandes formas de comunicación, una entre el hombre y el hombre, que es la que predomina en la civilización occidental, y otro entre el hombre y la comunidad, entre el hombre y el mundo natural, entre el hombre y el universo religioso, que son todas estas formas las predominantes entre los indios. Estos pueden comunicarse con eficacia entre sí porque se encuentran en el mismo marco conceptual y cultural, donde en gran medida todo se encuentra ordenado. Pero los europeos eran otros. Y los indios no llegan a entenderlos ni a comunicarse adecuadamente con ellos. Dice Todorov, cito, la mayor parte de los mensajes dirigidos a los españoles impresionan por su ineficacia. Para convencerlos de que dejen el país, Moctezuma siempre les envía oro, pero nada había que pudiera decidirlos más a quedarse. Termina la cita.
Otros señores le envían mujeres con el mismo resultado. También pretenden espantarlos sacrificando y comiendo frente a ellos a los prisioneros, amenazándolos con hacer con ellos lo mismo. Pero el resultado es contrario a lo esperado. Los españoles se ven en la necesidad de luchar con mayor decisión al tener ante sí la disyuntiva de vencer o ser devorados. Pero es sobre todo la capacidad de reaccionar a lo imprevisto, a lo que no se encuentra enmarcado en el orden establecido. Cortés y cualquier otro europeo al dirigirse a hombres como él, sabían muy bien que debían adecuar sus palabras a sus interlocutores, esconder sus verdaderas intenciones y ofrecer una imagen confiable de sí mismos. Entre los pueblos indígenas, la mentira era duramente castigada, lo que no quiere decir que no recurrieran a la mentira, pero el grado en que se hacía y las circunstancias en que se daban las mentiras eran enteramente diferentes. Además, la mentira se dio sobre todo una vez que el orden social se vio descompuesto. A mi juicio, esta es la gran tragedia de los mexicas, ser grandes oradores y ser incapaces al mismo tiempo de comunicarse con eficacia frente a los españoles. Cortés, en cambio, no solo tuvo el gran tacto de hacerse de abundante y valiosa información e interpretarla correctamente de acuerdo con fines de conquista claramente definidos, sino también era experto en el manejo del discurso con los indios, así como eran capaces los españoles de intercambiar cuentas de vidrio por objetos preciosos. No estaba Cortés sometido a un orden cósmico ni necesitaba de responder siquiera a los fines de la evangelización. Más bien, esta era uno de sus pretextos. Cortés no tenía buenas intenciones, Moctezuma no tenía intenciones y por ello tampoco sabía cómo comunicarse con eficacia. La derrota de la palabra antecedía a la derrota en la guerra. 3. Sahagún, el supuesto defensor de la cultura y de las cosas de los indios. En Imagen de Tlaloc, de 1988, el maestro Rubén Bonifaz Nuño ofrece algunos ejemplos de la falsedad de los testimonios escritos. Por ejemplo, en 1792, León y Gama había escrito que, entre comillas, temerosos unos de que los calumniasen de reincidentes en la idolatría, ocultaron todo lo que pudieron, y maliciosos otros callaron su verdadera significación y llenaron de fábulas y despropósitos no solo a los españoles, sino también a los mismos de su nación. Generalizando por inducción, podríamos afirmar que tanto los testimonios indígenas como por los europeos están llenos de falsedades, o por lo menos debemos de dudar de su veracidad histórica. Podría parecer que Sahagún queda fuera de esta afirmación si se toma en cuenta el riguroso método que siguió para elaborar su historia de las cosas de la Nueva España. Todorov hace una revisión de la naturaleza de esa obra y de los motivos del fraile franciscano en su elaboración. Así cita Todorov del prólogo de Sahagún. El texto es de Sahagún el que sigue. A mí me fue mandado, por santa obediencia de mi prelado mayor, que escribiese en lengua mexicana lo que me parece ser útil para la doctrina, cultura y manutencia de la cristiandad de estos naturales de esta Nueva España, y para ayuda de los obreros y ministros que los doctrinan. Sin embargo, afirma Todorov, al lado del móvil declarado existe otro, y a esta presencia simultánea de dos objetivos se debe la complejidad de la obra. Es el deseo de conocer y preservar la cultura náhuatl. Este segundo proyecto es el que decide el método que va a emplear en la redacción de su obra. Termina cita. Y en ello se equivoca rotundamente Todorov. En páginas posteriores, el estudioso francés hace una serie de valoraciones de la obra, como la profundidad del conocimiento que el religioso tenía de la lengua y la cultura de los indios, o la fidelidad total al discurso de los informantes y otras semejantes, pero también afirma que el franciscano compartía algunos valores de quienes al principio eran objetos de estudio. Podría estarse de acuerdo en los conocimientos del fraile,
pero en la identificación de este con los indios resulta realmente equivocada. A pesar de las múltiples citas que el estudioso utiliza como pruebas, sin someterlas a un juicio crítico sobre su consistencia. Para probar lo anterior sería necesario entender quiénes elaboraron los textos en náhuatl y los condicionamientos a los que estaban sometidos, quién era el propio Sahagún y la función que ejercía de control del discurso, qué libertad real tenían los informantes para decir lo que quisieran y en particular a quiénes estaba orientada esa obra y con qué propósito. Dejo a un lado los primeros problemas para limitarme solo a los destinatarios y a las funciones y fines de la obra. La decisión de escribir sobre las cosas de los indios no es de Sahagún, no es de él, como hemos visto, sino de su superior, es decir, de quien le ordenó escribir la historia general. Su superior de la orden franciscana en 1558 era Francisco Toral, provincial del Santo Evangelio, el cual me impuso esta carga, afirma Sahagún. Durante los años de 1558 y 1561, en el pueblo de Tepepulco, hoy Tepeapulco, estado de Hidalgo, antiguo sujeto de Texcoco, elaboró lo que hoy se conoce como Primeros Memoriales, un texto escrito en lengua mexicana acompañado de numerosas pinturas sobre las antigüedades de los nahuas. Pero sus informantes eran de Tepepulco, que se encontraba en la periferia del dominio mexica, no de los propios defensores de México Tenochtitlan. Posteriormente, tras la designación de Fray Miguel Navarro como provincial de la orden, fue transferido al convento de Santiago de Tlatelolco, donde radicó de 1561 y 1565. En ese periodo revisó la versión en náhuatl de la historia general, que dividió ya en 12 libros y compuso los memoriales con escolios. Son dos obras diferentes, la historia general y los memoriales con escolios. También sobre las cosas de los indios, en 3 columnas, este último, que contenía la traducción al español, el texto en mexicano y traducciones de términos que aparecían en el texto en mexicano. En 1569 pasó al convento de San Francisco de México, donde hizo una nueva revisión de los textos de la historia general y dividió los folios en 2 columnas, una para el mexicano, la otra con la traducción al español, además de agregar apéndices a los libros. Esta labor la concluyó en 1571. Durante varios años suspendió su trabajo. En septiembre de 1575 llegó de la metrópoli Fray Rodrigo de Sequera, el nuevo comisario de la orden en la Nueva España. Vio los libros que Fray Bernardino había elaborado, entre comillas, y mandó al dicho autor que los tradujese en romance, se cierran las comillas. Lo que al parecer hizo el franciscano fue revisar y corregir y reordenar en una nueva versión el trabajo antes realizado, tarea que llevó a buen término en 1577. El famoso Códice Florentino es una copia manuscrita con numerosas imágenes elaboradas entre 1578 y 1580 a partir del texto antes mencionado. En suma, Sahagún responde a las órdenes que recibía de sus superiores, pues le habría sido imposible realizar el trabajo por su cuenta y requería del permiso de sus superiores, que revisaban que el trabajo respondiera a los fines de la evangelización. Si no, no lo hubieran permitido. La primera versión terminada en 1561 y la última versión bilingüe terminada 10 años después indican 2 destinatarios. El primero de ellos se podía reducir a los frailes evangelizadores, quienes debían extirpar las idolatrías, así como el médico cura las enfermedades del cuerpo. A ello se refiere Sahagún cuando afirma que debía incluir, entre comillas, lo que ya hemos citado, lo que me parece ser útil para la doctrina, cultura y manutencia de la cristiandad de estos naturales de esta Nueva España. Es claro que no se refiere en ningún momento al conocimiento o preservación de la cultura y las antiguallas de los indios, sino solo del conocimiento de las idolatrías para extirparlas mejor, conocer para destruir. En el caso de la versión de 1571,
contexto español, además de los frailes, había otros destinatarios, el rey de España, el Consejo de Indias y las autoridades judiciales, podemos suponer, para quienes sería importante ese material con el propósito de que la Santa Inquisición pudiera procesar a los idólatras. Testimonios externos permiten reafirmar lo anterior. Por ejemplo, en una carta que el arzobispo Pedro Moyo de Contreras envió al rey Felipe el 30 de marzo de 1578, donde notificaba que se había enviado el manuscrito de la Historia Universal, ¿sí?, de Sahagún, y que, entre comillas, la curiosidad de este religioso será en alguna ocasión de gran emolumento, y este es visible para que la Inquisición tenga noticias de sus ritos cuando venga a conocer las culpas de los indios. En otras palabras, la intención de las autoridades era utilizar esa obra para el castigo de la idolatría. Sin embargo, hay otros destinatarios. Se dirige a otras muchas personas. Por ejemplo, en el apéndice como le llama él, al libro primero se lee lo siguiente: vosotros, los habitadores de esta Nueva España, que sois los mexicanos, tlaxcaltecas y los que habitáis en la tierra de Michoacán, y todos los demás indios de estas Indias occidentales, sabed que todos habéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría, y que os dejaron vuestros antepasados, como está claro por vuestras escrituras y pinturas y ritos idolátricos en que habéis vivido hasta ahora. Pues oíd ahora con atención y entended con diligencia. Así dice. Más adelante presenta varias hojas escritas en latín y luego vuelve a usar el español para fustigar a los idólatras. También se dirige a quienes estuvieran enterados de actos de idolatría, conminándolos a denunciarlos, pues el no manifestarlos, dice, es el mayor de todos los pecados, agregando: no se debe tener por buen cristiano el que no es perseguidor de este pecado y de sus autores por medios lícitos y meritorios. Exclamaciones de esta especie aparecen aquí y allá en la obra, y aún más duras en el segundo libro, cuando se refiere a los sacrificios humanos y a la antropofagia de niños. Este es el defensor de la cultura indígena. Pero hay también referencia a un lector universal. En el prólogo del primer libro se refiere Sahagún al sincero lector y menciona cómo muchos se habían enterado de que estaba elaborando un calepino de la lengua mexicana y preguntábanle por los avances de este diccionario. En el prólogo al segundo libro también se refiere al amable lector antes de describir el calendario, y la misma expresión se encuentra en los prólogos de otros libros. En el noveno libro el fraile se dirige también al sincero lector, a quien le dice: tienes, amigo lector, en el presente volumen, etcétera, repitiendo varias veces la segunda persona del singular. Tienes, vas, etcétera. Podemos suponer entonces que esta gran obra tendría otro propósito más, el de defender el éxito de la labor franciscana en el Nuevo Mundo que muchos otros religiosos rechazaban, asunto al que se refirió Salvador Díaz Síntor en varios de sus textos y que se encuentra también en la retórica cristiana de Diego Valadez, asunto que yo mismo abordé durante algún tiempo. Esta defensa estaría vinculada con otro objetivo que subraya López Austin. Sahagún no menciona, dice López Austin, Sahagún no menciona los motivos de su silencio, son obvios, las miras que los franciscanos tenían para la implantación firme del cristianismo en la Nueva España y que necesariamente influyeron en los objetivos de su obra. Termina la cita. Todo lo cual tiene que ver con la fallida utopía político-religiosa de los franciscanos de implantar en la Nueva España un gobierno propio que habría sido la República de Cristo. León Portilla se refiere a tres motivaciones de índole religiosa, lingüística e histórico-antropológica. Más bien diría yo, las motivaciones lingüísticas e histórico-antropológicas tienen una finalidad religiosa. Las primeras dos están supeditadas a la última, a la religiosa. En resumen, la función de la historia general es el conocimiento.
Su finalidad es la destrucción de la idolatría, la exhortación a los indios de no persistir en sus prácticas, la defensa de la actividad misionera y el milenarismo franciscano. Nunca el conocimiento tiene como finalidad la preservación de la cultura y las cosas de los indios. Ya brevemente, la última parte, que es mucho más breve, el doble lenguaje de Sahagún. Lo anteriormente dicho es harto conocido, pero vale la pena repetirlo, pues parece no tener ninguna consecuencia. No se lee críticamente y se sigue tomando la palabra de Sahagún como vox indorum, como voz de los indios. Ahora agregaré una observación sobre la doblez de Sahagún, que escribe lo que le conviene. Hasta aquí las intenciones señaladas resultan, diría yo, adecuadas en relación con la religión, ceremonias, sacrificios, arte adivinatoria o astrología, e incluso con su régimen político y económico, su dominio sobre los demás pueblos y de su arte. Ya son menos claras estas intenciones cuando se trata de la descripción de los recursos naturales, que parecería servir como informe a la corona española. Sin embargo, su descripción en el libro sexto de la enseñanza moral y retórica de los indios no parece adecuada para recomendar su extirpación, sino más bien para alentar su conservación, seguir a los indios en cuanto a su moral. Tampoco la horrenda narración de la conquista en el libro 12 parece una crítica a la cultura indígena, sino más bien una condena de la conquista. Estos dos libros ya habían sido elaborados de manera independiente por Sahagún durante su estancia en el convento de Tlatelolco y fueron incluidos en la historia general como libros 6 y 12. Inclusive este último, el 12, apareció después en 1585 como una obra independiente con el título El libro de la conquista. Me voy a limitar a este libro 12 que trata de cómo los españoles conquistaron a la Ciudad de México. Para reafirmar la veracidad de la narración, dice Sahagún que él mismo la escribió. Quísela yo escribir en lengua mexicana, a partir de los relatos ofrecidos por personas principales y de buen juicio, que se hallaron en la misma conquista. Aquí dice que se hallaron en la misma conquista, no que hubieran peleado contra los conquistadores. A pesar de ello, el propio contenido del libro resulta poco verosímil. El rasgo más sobresaliente son las 8 señales y pronósticos del primer capítulo que realmente resultan absurdos. O, si alguien hoy cree que realmente desaparecía el ave con el espejo en la cabeza o los seres monstruosos, entonces tendremos que creer en los marcianos o en las posverdades. Estos supuestos fenómenos inexplicables fueron invenciones posteriores a la conquista por personas que se habían vuelto supersticiosas y miedosas en buena medida, debido a la caída brutal de su orden social y político, que al final no pudieron explicar de otra manera. Los capítulos del 2 al 9 de ese libro 12 se refieren a los informes de los mensajeros que espiaban atentamente la llegada de los navíos a las costas del Golfo, que concluyen con las reacciones de un Moctezuma timorato, miedoso, creído e indeciso, quien pensaba refugiarse en una cueva o de salirse de este mundo e irse al infierno o al paraíso terrenal o cualquier otra parte secreta. Pobre Moctezuma, es ya un indígena evangelizado. Pero no solo él, sino en el texto, todos los esforzados capitanes mexicanos se comportaban de manera vergonzosa. Lloraban, lo pongo entre comillas, lloraban y se angustiaban y andaban tristes y cabizbajos, hacían corrillos y hablaban con espanto de las nuevas que habían venido. Las madres llorando tomaban en brazos a sus hijos y trayéndoles la mano sobre la cabeza decían: oh, hijo mío, un mal tiempo has nacido. Esto sucedía cuando los españoles estaban aún lejos. Del capítulo 9 al 20 de este libro 12 cuenta Sahagún la marcha de los españoles a México Tenochtitlan, las torpezas de Moctezuma, el famoso encuentro entre Cortés y el güey Tlatoani, el tesoro y la actitud miedosa de los indios temblorosos cuando tenían que acercarse a los españoles. Qué horrendo.
¿Qué pretendía Sahagún al retratar de modo tan grotesco a los valientes mexicas de antaño? ¿Quería engañar a todos sobre la pusilanimidad de aquellos hombres o él había sido engañado por nobles indígenas a quienes él había entrevistado? ¿Era tan creído el santo Sahagún? No, seguramente. Su intención era vituperar a los antiguos mexicanos, rebajarlos, vilipendiarlos. Luego viene la guerra entre españoles y mexicas, cada cual con sus respectivos aliados. Cuenta Sahagún la crueldad de la guerra, de cómo fue la matanza en la fiesta de Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Cito, los españoles comenzaron a matar a los que estaban en el areito y a los que atañían les cortaban las manos y las cabezas y daban de estocadas y de lanzadas a todos cuantos topaban. Y hicieron una matanza muy grande. Corría la sangre por el patio como el agua cuando llueve. Y todo el patio estaba sembrado de cabezas y brazos y tripas y cuerpos de hombres muertos. Y por todos los rincones buscaban los españoles a los que estaban vivos para matarlos. Termina. Las figuras literarias como la comparación, la enumeración, el polisíndeton y otros contribuyen en gran medida a producir un sentido de desgracia total de los mexicanos frente a los sanguinarios y traicioneros españoles. Luego viene la respuesta de los mexicas y tlatelolcas con sus aliados, la huida de los españoles, la epidemia de viruela, la persecución, la defensa, la caída. El último capítulo, el 41, funciona como anticlímax, la plática habida entre Cortés y los capitanes indios, entre ellos Cuauhtémoc y el señor de Tlatelolco. Todo en relación con el oro, pues Cortés se sentía insatisfecho por la cantidad que se le había entregado y exigía más y más oro. Los conquistadores son objeto también de condena por sus reprobables acciones en el texto este de Sahagún. Todo un relato denigrante, a pesar de los momentos de heroicidad de los indios, al final caen rendidos y vejados. ¿Qué mensaje, pues, repito, quiere dar Fray Bernardino de Sahagún a sus destinatarios? Según él, narra la conquista con la finalidad de que de allí se puedan sacar vocablos y maneras de decir propias para hablar en lengua mexicana de las cosas de la guerra y de las armas que ellos usan los naturales. Además de muchas cosas sucedidas que ignoraban los conquistadores. A mi juicio, la finalidad, y ya con eso termino, la finalidad es dejar en claro que ante la idolatría de unos y la vileza de los otros, solo queda acogerse a la redención ante Cristo propugnada por la orden seráfica. Sin embargo, 5 años después, en el libro de la conquista, al que ya me he referido, Sahagún modifica sustancialmente la vileza de los españoles y justifica sus actos horrendos. Por ejemplo, echa la culpa a los propios indios de la masacre en el Templo Mayor, y Hernán Cortés aparece como un hombre respetable y honesto. A Sahagún no le importaba alterar a su antojo, a su conveniencia, los datos históricos. Sahagún se vio forzado, dice uno de sus estudiosos, Sahagún se vio forzado a escribir la nueva versión para dar gusto a los vencedores. Y usa, en efecto, el lenguaje de los vencedores, la mentira. Sea cual sean los fines, no tuvo aquel padre santo un propósito histórico, antropológico, de recoger los testimonios para preservarlos como patrimonio cultural del otro. Toda la literatura posterior, basada en las historias de este fraile franciscano, profundizó aún más esta visión sesgada, negativa y lloriqueante del indio, en vez de transmitir la verdadera actitud de nuestros antepasados, orgullosos y desafiantes, que sin embargo, hace 500 años, queridos amigos, perdieron la palabra en el campo de batalla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramírez Vidal, por esta plática donde nos llevó por tantos sitios interesantes. Primero recordando a Rubén Bonifaz Nuño, que parecía de carne y hueso ahí en la entrevista de nuestro compañero querido Marco Antonio Campos, y en sus propias palabras en Hombres y Serpientes, donde es contundente su argumentación. Lo ve usted como capacidad retórica. Sigue el hilo de la retórica,
con Todorov, a quien admira usted en su trabajo, pero también nos dice que se equivoca, como se han equivocado muchos intelectuales al querer identificarse en el elenco de los personajes de la conquista con el que parece el más cercano a, a su propio perfil Sagún, ¿no? Con su capacidad para investigar, su compromiso al parecer con la verdad y con los sujetos que estudia, pero usted nos demuestra que no, y nos hace una exégesis rápida, pero profunda y muy interesante de la escritura y reescritura de estos testimonios que usted analiza desde el punto de vista de la retórica, cómo distintas maneras de argumentar, de presentar a los personajes, recursos literarios, eh, tienen el efecto final de, de eh, rebajar a la población sometida por las armas, anular su autoridad moral, sus derechos y justificar todo, ya sea por los fines milenaristas de la orden seráfica o más feo todavía, palabra que usted usó en sus variantes varias veces de feo, horrendo y demás, para dar armas a la Inquisición, para perseguir la cultura propia, que la cultura propia de los antiguos pobladores de este lugar, los herederos y propietarios legítimos, justificándolo todo por su distancia de las doctrinas que se tenían como las únicas verdaderas. En en esta plática nos ha dejado muchas ideas muy claras, muchas dudas, muchas inquietudes, nuevas ganas de leer con otros ojos lo que se ha tomado por las fuentes, y también espero que para el público un interés en la obra de Rubén Bonifaz Nuño y en las suyas, doctor Ramírez, en lo que ha hecho de retórica, desde la retórica griega de Borges de Leontini hasta, no sé, Altamirano. Tenemos una pregunta de Karen B. ¿Cómo cree usted que las ideas y posturas del poeta Rubén Bonifaz Nuño pueden complementar los estudios y aproximaciones filosóficas e historiográficas sobre la llamada conquista? Tema que se abordó aquí y que tal vez usted pueda decir un poco más. Pues creo que en el Seminario de Estudios para la Descolonización de México nos queda muy claro que lo que podemos tener de cierto es lo que dicen las piedras. Y el trabajo del maestro Rubén Bonifaz Nuño fue precisamente emprender una cruzada para poder lograr eh, hacer las preguntas correctas y que las piedras le contestaran. Eh, si en su época de preparatoriano la piedra no le daba respuesta, después tuvo múltiples respuestas y entonces ahí nosotros tenemos una gran cantidad, tiene pues muchos libros publicados en donde nosotros podemos ver una interpretación de nuestra historia realmente dignificante. Yo creo que esto es lo importante. ¿Por qué sentirnos agobiados, vilipendiados, siguiendo esa estrategia discursiva empleada primero por los conquistadores y los frailes y después por los estudiosos, por muchos estudiosos de esas culturas? Entonces, yo creo que ese es el gran aporte que nosotros debemos de seguir cultivando y que pues debemos hacer también ciertamente con mucha seriedad, como lo hace el doctor Octavio Quesada con las imágenes y como lo hace también el colega Udave. Entonces,
Este es el camino, yo creo que es el que deberíamos de seguir. em, y que también se ha continuado con el estudio del proceso educativo en la independencia por la doctora Lilian Álvarez, aquí presente, que me ha presentado y a quien le agradezco. Entonces, y también por los demás colegas que, como Luis Barjaui, ¿no? Otros más que Moreno de los Arcos, que estuvieron también en el grupo, algunos ya desaparecieron, pero eso yo creo que el, eh, el camino que nosotros deberíamos, a mi juicio, de seguir. Muchas gracias. En lo que llega otra pregunta, hay otra línea de investigación que se ha abordado para la conquista en la que se ve que muchos de los textos que se escribieron seguían patrones de la retórica y de la literatura europea. Por ejemplo, estos pronósticos que usted califica de, pues, poco verosímiles y absurdos, y que, pues, se presentaban continuamente en la literatura europea desde los griegos, la literatura medieval y demás, ¿verdad? Entonces, pues, usted está especialmente posicionado para hacer ese tipo de correlaciones si le interesara. ¿Ha hecho algunas de ellas? También leo la pregunta de Gustavo Larios. ¿Qué papel desempeña el concepto de verdad en esta clase de discursos colonizados? ¿Es factible seguir leyendo dichos discursos bajo este concepto? En cuanto a lo primero, pues yo he seguido eh, varias líneas también, en particular, pero lo importante es el trabajo que se lleva en conjunto y las discusiones que teníamos con el maestro, eh, que eran pues obviamente sumamente enriquecedoras. Yo por mi parte, la contribución que he hecho pues ha sido en este tipo de lectura que ahora presento en efecto, como bien lo ve la doctora Lilian Álvarez, a partir de la retórica. Y la retórica también vemos que es un instrumento para convencer, no para decir la verdad, para hacer prevalecer una opinión sobre la otra. Entonces eso me permite a mí observar pues las afirmaciones en un sentido recto y en un sentido figurado y tal vez encontrar detrás de ellas pues un código secreto, pero esto tiene que ser realmente con instrumentos válidos, no solamente el código secreto y ya. Eso por una parte, pero también mi trabajo bastante largo sobre el arte de la memoria en la retórica cristiana de Fray Diego Valadez, que además me enorgullece muchísimo decir que fue, eh, espero que sea cierto, el último texto que leyó el doctor Rubén Bonifaz, bueno, leído por su secretaria y estuvo haciéndome anotaciones y lo guardo como un tesoro. Entonces, bueno, en ese texto eh, lo que trato es precisamente de rechazar todas las interpretaciones laudatorias, en extremo laudatorias, sobre este personaje, este fraile, em, de tal manera que pues Diego Valadez se nos presenta de otra manera, es decir, como él realmente era, él no quiso engañar a nadie, pero los lectores actuales pues han querido ver en él una serie de atributos que realmente no tenían, como por ejemplo se alaba su latín estupendo, pero otros dicen que era muy malo su latín. Bueno, lo que pasa es que él estaba copiando de otros autores, por eso a veces el latín es bueno y otras veces el latín es bastante deficiente, pero es debido a esa razón. Entonces, bueno, quitar estos mitos también del criollismo. Este es creo que una línea muy importante que es además una continuación de aquella que he mostrado, y eso por una parte. En relación con la otra pregunta sobre la verdad, bueno, yo también por mi propia formación retórica no creo propiamente en la verdad metafísica o diríamos en la verdad en los ámbitos de la política y yo diría también inclusive en el ámbito de la religión, aunque en esas cosas no me gusta meterme en las cuestiones religiosas, pero sí en la vida política, en las cuestiones éticas y este tipo de cuestiones o morales,
pues ahí lo que predomina es más bien la doxa, lo verosímil, las opiniones, y pues ahí yo más bien estoy partidario de un relativismo epistemológico, pero en las verdades propiamente, en el sentido fuerte de verdad, eh, universal y absoluta, yo en esto no creo y en eso, bueno, no me meto, ¿no? Entendiendo obviamente que existen un gran cúmulo de verdades como que ahorita estamos hablando, por ejemplo, pero es otra cosa diferente y que estamos además utilizando una plataforma y que yo estoy muy contento. Bueno, pues son cosas muy evidentes y sobre eso, esas verdades así materiales, pues obviamente que sí. Pero no, yo en relación, por ejemplo, con el contenido de los textos, pues creo que son más bien opiniones de los sujetos, de los discursos, y quedan solamente en el ámbito de las opiniones. No podemos, a mi juicio, darles a los textos escritos un carácter de verdad, sino solamente de opinión y de lo verosímil. Muchas gracias. En estas conferencias hemos recordado a Rubén Bonifaz Nuño, hemos analizado sus métodos y hemos mostrado algunos caminos para esta descolonización que nos convoca a todos los que estamos aquí hablando y escuchando y haciendo preguntas. Ahora el doctor Ramírez Vidal nos mostró las posibilidades de la retórica para el análisis de estos discursos colonizantes y colonizados. Nos mostraron Itzhak Utabe y Octavio Quesada los caminos que abre el estudio iconográfico basándose en el estudio de las piedras y relacionando contextos que se comprueban con las piedras. Vimos los caminos de la desconexión vía la educación y vimos con Luis Barjau la descolonización vía la crítica de las fuentes históricas y el estudio profundo de las cosas, no somero, sino profundo. Entonces tenemos con esta muestra de trabajos, esperamos haber contribuido a ampliar los intereses del público, a darle algunas vías de acción y de estudio. Y queremos ahora dar un poco más de información sobre el recinto Rubén Bonifaz Nuño que se mencionó en la primera de estas conferencias. Para ello tenemos la presencia de Paloma Guardia Montoya y de Dolores González Casanova, que son integrantes de la cátedra Rubén Bonifaz Nuño y que a manera de una plática breve, sencilla, darán a todos los que se interesen información sobre este recinto. Adelante, por favor, Paloma y Lolita, y nuevamente muchas gracias, doctor Ramírez Vidal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Paloma Guardia Montoya, Hola. la presento, es la albacea de Rubén Bonifaz Nuño y la encargada del recinto. Dolores González Casamara, como les dije, es integrante de la cátedra extraordinaria y nos va a hacer el favor de platicar con Paloma Guardia sobre este recinto. ¿Estás ahí, Lolita? Sí, aquí muy estoy. bien. Buenas tardes. Bueno, pues hemos estado durante este ciclo de conferencias recordando mucho al maestro, al doctor Rubén Bonifaz Nuño y pensando en el lugar donde él trabajó dentro de Ciudad Universitaria durante muchos años, después de haber sido director del Instituto de Investigaciones Filológicas, coordinador de Humanidades, etcétera. Tuvo una oficina en el edificio tan conocido de la Biblioteca Central. Ahí la maestra Paloma Guardia trabajó muy cercana a él y pues a mí se me ocurrían, es un lugar que ya se abrió como un recinto, Rubén Bonifaz Nuño, al público, y sería muy bueno que Paloma nos pudiera contar qué es lo que pueden encontrar ahí,
además de, pues, no sé, decirnos quién visitaba ahí al doctor Bonifaz, si daba alguna asesoría a alumnos, si escribió alguno de sus poemas en ese lugar. Yo sé que ahí empezó el Seminario de Estudios para la Descolonización de México y pues no sé, igual el público tiene preguntas que hacer, pero le daría la palabra a Paloma para que nos cuente un poco sobre lo que es ahora y lo que fue el recinto Rubén Bonifaz. Muy bien, Lolita, gracias. Buenas tardes a todos. Cuando el doctor Bonifaz Nuño deja de ser director de Filológicas por segundo periodo, el rector en ese momento, el señor rector, era el doctor Carpizo y le ofrece dejarle una oficina en la Biblioteca Central. Antes era planta alta, ahora es segundo piso de Biblioteca Central, ahí se encuentra el recinto. En esta oficina, el doctor Bonifaz trabajó casi 28 años, 27 años después de dejar de ser funcionario o oficial, estuvo en el edificio de la Biblioteca Central casi 28 años. En este recinto, obviamente, siguió haciendo traducciones de sus clásicos, de los latinos, hizo estudios de iconografía. Ahí escribió ya muy grande, muy cansado, muy enfermo, su último poema, que es un poema pequeño, preciosísimo. Sí, obviamente ahí recibía muchas visitas que al principio, que él estaba fuerte, rozagante, con vista todavía, porque todos ustedes saben que él murió ciego por una enfermedad hereditaria. Era muy visitado, de hecho, él instituyó 2-3 días de estar en la oficina y 2 días de irse a trabajar a otro lugar, porque la gente no lo dejaba trabajar, de broma decía que él era la doctora Corazón, entonces, como él sabía que iba contra el tiempo por su ceguera, entonces se iba a trabajar a otro lugar. Se reunía ahí con estudiosos para analizar y discutir sus investigaciones en el campo de las letras clásicas y ahí en esa oficina se fundó el Seminario de Estudios para la Descolonización de México. Recibía muchas visitas, no quisiera omitir porque en este momento no recuerdo a todos, pero sí debo hacer una mención muy especial al doctor Bulmaro Reyes Coria, que nunca lo abandonó, siempre siguió trabajando en las traducciones con él. La última traducción en la que estuvieron juntos fue en Marcial. De hecho, el doctor Bonifaz asistió a esta oficina hasta finales de agosto de 2012 y él muere en enero de 2013. Todavía 10 días antes de que él partiera, definitivamente el doctor Reyes Coria estuvo trabajando y traduciendo con él. Personas que lo visitaban en su casa ya enfermo y siempre le dieron ánimos, el doctor Diego Valadez, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el periodista Carlos Ramos Padilla, por supuesto la maestra Amparo Gauss, la tan queridísima Amparo Gauss. La oficina estaba llena de personas siempre, periodistas, alumnos, investigadores que querían platicar con él. Especial mención quiero hacer de que ya muy grandes los dos, al final, un día él estaba muy contento porque iba a ir a verlo Miguel León Portilla. Yo tenía mis reservas porque ya los dos estaban muy grandes y sí, todavía a esa oficina llegó a ir el doctor León Portilla 2 veces y se fundieron en un fraternal abrazo que yo la verdad nunca olvidaré. Los estudiantes, los alumnos, las alumnas, mujeres, además de dejarle menciones y recados de amor en su coche continuamente, iban, le preguntaban acerca de su obra y además le hacían análisis de lo que ellas pensaban acerca de la obra de él y le leían poemas y traducciones e investigaciones o partes de las tesis que ellas estaban haciendo. Muchas veces él les hacía muchas correcciones y ellas se iban felices, guardaban las
las correcciones que le pedían que él se las hiciera en su hoja, en su papel, para pues guardar esos escritos como un tesoro. En el recinto se pueden encontrar desde cosas totalmente personales, como sus bien conocidos chalecos, su colección de chalecos está ahí. A personas muy cercanas yo les obsequié alguno, les regalé algún obsequio. Hay un ejemplar de todas sus obras de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que él recibe, me parece que en 1970, y dirigió hasta su muerte. Al final la dirigía ya con el doctor Reyes Coria. Hay un volumen de todos sus libros de poesía, de iconografía, de arte, los escritos que hizo sobre Ricardo Martínez. Todo eso lo pueden conocer ahí. Pueden ver también dibujos que él hizo estando él en su primaria, porque una de las cualidades excepcionales que también tenía es que era un excelente dibujante. Está su máscara mortuoria, que bueno, es difícil verla, pero muy impresionante porque se fue muy tranquilo. Están sus manuscritos. Una cosa muy importante también que varios investigadores han ido a consultar ahí. La Coordinación de Humanidades me compró un escáner muy grande, y en ese escáner yo he ido escaneando periódicos desde 1945. La doctora Álvarez Arellano, aquí presente, ha hecho muchos estudios y ha obtenido muchísima información de ir revisando todos esos periódicos y todas esas publicaciones. Es un material amplísimo, está todo su archivo documental, está todo su archivo fotográfico, está su archivo de cartas personales, que siempre olvido el nombre de cómo se llama, pero está todo eso. Cuando la biblioteca vuelva a abrir ya en horario normal, lo pueden visitar de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o hacer una cita conmigo a la hora que la persona se le facilite, y yo con mucho gusto les hago la visita guiada. Hay un maestro joven de la Facultad de Filosofía y Letras, Diego Alcázar, hizo 1 o 2 clases abiertas ahí dentro del recinto, explicando todo el material, y los alumnos estaban encantados. La universidad en enero de 2019 decidió abrir abrir en ese momento ese espacio. Este texto lo escribió Lolita González Casanova y lo estoy leyendo ahorita. En este espacio se ofrece a aquellos estudiosos interesados en profundizar en las áreas del conocimiento en las que se especializó Rubén Bonifaz Nuño, a quienes deseen consultar sus obras completas y profundizar en su visión. Están en este recinto resguardados al menos un ejemplar de cada una de las obras publicadas de la Scriptorum, que ya comenté. Estudiantes, investigadores que no tuvieron el privilegio de visitarlo tendrán aquí la posibilidad de revisar sus archivos. Bajo mi custodia está el recinto, desde donde el insigne universitario seguirá inspirando con su ejemplo e impulsando la formación de nuevos humanistas. Y Lolita dice que su flama no se apague. A mí, yo quisiera que me permitieran, les voy a leer la última poesía, el último poema que él hizo, grande y cansado, porque bueno, es famosísimo por sus poemas, es un poeta de los grandes. Llegó y empezó a dictar este poema, que es pequeño, pero tiene una belleza indescriptible. Si me permiten, se los voy a leer y con eso termino. Viejo en su prisión de viejos huesos, me encontraste el corazón. Un punto al amor se abrieron sus ventanas. Me has dado ciego contemplarte, sordo en el silencio oír tu risa, sin piernas ya seguir tus pasos. Desaparecida la memoria, relumbras, presente como eterna, y recién nacido por cantarte, inventa el mudo las palabras. Esa fue la última poesía que él escribió, el último poema que escribió. Estoy a su disposición en el segundo piso de la Biblioteca Central en cuanto la biblioteca esté abierta. Toda la información que quieran conseguir, siempre estoy a sus órdenes. Me pueden
buscar, me pueden localizar y con mucho gusto los atenderé. En Facebook estoy como Paloma Guardia Montoya, ahí me pueden buscar y ahí contestaré cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Esto es lo que queríamos saber sobre el recinto y la lectura de ese poema, pues es un plus que se agradece mucho. Gracias, Lilian. Gracias a ustedes. Creo que se pudieron ustedes dar cuenta de la dinámica que hubo entre Paloma Guardia Montoya, hija de amigos muy queridos de Rubén Bonifaz Nuño, y quien trabajó con él muchos años, al grado el que lo llegó a conocer, el cariño que él le tuvo a ella al grado de dejarla como custodia de pues este tesoro de sabiduría que está afortunadamente y por la generosidad de Paloma Guardia y de la Universidad Nacional abierto para todo el público. Entonces, no nos queda más que agradecer su atención, agradecer a todos los participantes, agradecer a los organizadores, en particular al doctor David García, y director del Instituto de Investigaciones Filológicas, a Cecilia López, directora de Educación Continua, al ingeniero Arturo Hernández, de Cómputo de Filológicas, por la realización sin problema, o casi sin problemas, de esta serie, con la cual esperamos haber contribuido al debate que debe ser permanente y que en estas fechas, en este año, tiene una especialidad, una especial significación. Muchas gracias a todos. Quedamos en el canal de Facebook. ¿Quiere decir algo, Paloma Guardia? Adelante, por favor. Sí, maestra, es obvia la cercanía que usted y que Lolita tuvieron con Rubén Bonifaz Nuño. Agradecí al maestro Bulmaro, el doctor Reyes Coria, su presencia continua, pero también debo hacer una mención especial que se me estaba pasando y perdónenme las dos. Lilian Álvarez y Lolita González Casanova estuvieron con él en todo momento hasta prácticamente el momento en que cerró sus ojos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues aquí tenemos un comentario de Alejandra Ramírez que dice, qué bueno que todos los archivos están custodiados por la maestra Paloma Guardia en el recinto Rubén Bonifaz Nuño. Así es, qué bueno que ahí está. También aprovecho para decir que estos trabajos se hicieron con colaboración del ISUE, del Instituto de Investigaciones de la Universidad de la Educación. También se pregunta, en este caso, a Gerardo Ramírez, ¿los llamados augurios y premoniciones serían parte de la retórica en las narrativas de la invasión? ¿Parte de la reinvención de los indígenas? Por favor, Gerardo. No, pues ese es uno de los ejemplos más claros de estrategias precisamente para dar esa imagen negativa de los indios. Y yo creo que de esto se han dado cuenta los estudiosos. Es más, lo que yo estuve diciendo no es ninguna novedad. Agregué algunas cosas, pero en particular esta parte de los augurios, pues ha sido ya objeto de estudios también, pero a mí me llama la atención de que esto no tenga consecuencias y que siguiera viéndose el legado indígena en estas obras, el legado cultural. No, obviamente, creo que debemos rechazar y tirar a la basura esos textos. Evidentemente que no, porque en ellos, detrás de ellos, se puede encontrar una lectura adecuada, como plantea Rubén Bonifaz Nuño, por ejemplo, en los de los augurios, pues detrás de ello, ¿qué cosas se encuentran? ¿No? No digo que los augurios no hayan existido, es que estos se utilizaron posteriormente para justificar o para explicar la facilidad con que se realizó la conquista, según la interpretación de un autor. Entonces eso me parece muy importante y también yo diría, pues se encuentran ahí muchas cuestiones, muchas cosas de los indios que hay que revisar con cuidado, como dice en particular el maestro, pues que estén en concordancia con las piedras,
Entonces yo creo que eso es lo importante. Y, pero entonces sí digo, este asunto de de estas expresiones que se consideraban incluso como idolátricas, pues son evidentemente falseadas. Esto sería y muy buena observación, porque creo que es uno de los puntos o bases principales para tener esta opinión que aquí he querido expresar en mi participación. Pues muchas gracias. Nos queda claro que sí, es curioso cómo los colonizados no nos queremos descolonizar. El trabajo que cuesta, porque hay conocimientos que si se juntan nos deberían llevar a, pues, a replantear muchos conocimientos que hemos ido construyendo sobre nosotros mismos y que nos den una visión más digna de nosotros mismos, que es, como bien dijo el doctor Ramírez Vidal, pues el sentido de la descolonización. Nos despedimos de ustedes, quedamos a la orden en el Instituto de Investigaciones Filológicas, la mayoría de los presentes. Saludamos a todos ustedes y así como todos estamos ya deseosos de vernos pronto, cara a cara en actividades presenciales y seguir aprovechando esta oportunidad tecnológica de llegar a todos aquellos a los que se les dificulta por un sinfín de razones, llegar a esa gran casa de todos los mexicanos que acoge a todos los mexicanos que quieren llegar a sus conferencias, a sus actividades, pero bueno, no siempre se puede, entonces seguiremos usando esta alternativa a la que nos forzó la pandemia, pero también esperamos vernos pronto y ofrecerles publicaciones que puedan ser de su interés. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos despedimos. Muchas gracias.